Música a las 12 presenta Cigarro en Mano con Manuel Herrera. Y así otra tardecita más por esta 97.7 aquí en Música a las 12 con el segmento Cigarro en Mano con Manuel Herrera. Manuel, bienvenido. Otro jueves tuyo. Otro jueves aquí acomodándome todavía con las cámaras, disfrutando de este cafecito que pronto le vamos a poner. Uy, sí, hay que ponerle un nombre y un patrocinador. Vamos a poner y un patrocinador. un nombre para que todo siga siendo posible. Y gracias, mientras tanto, a todas las personas que nos escuchan. Buenísimo. Y que nos sintonizan en el día de hoy. Hoy, particularmente para el mundo del cigarro, hay mucho revuelo, porque hoy es el día que Cigarro Aficionado, que es la revista, vamos a decir, más reconocida en el mundo con el tema de lo que es ranking y dando puntuaciones al cigarro, la más reconocida y una de las más seguidas no solamente de Estados Unidos, sino que del mundo. Y hoy, por ejemplo, Cigarro en Mano hizo el esfuerzo y le vamos a dar gracias de antemano a nuestra amiga Ritzy Vargas. Ay, sí, por sus atenciones en Cabinet, que nos consiguió, señores, el cigarro número 1 del año 2018. Wow. Este es el cigarro que vamos a tener en la mano. Este es el cigarro que vamos a tener en la mano hoy. Wow. Y es un cigarro, señores, que salió el ranking a las 11 de la mañana. Y ya ustedes hoy a las 12 wow. y 30, a las 12 y 30 lo van a escuchar y van a más o menos a tener una idea de lo que se premió este año por Cigarro Aficionado. Entonces, miren, señores, el cigarro que tenemos en la mano en el día de hoy es un Pérez Carrillo Encore. Fue un cigarro, señores, que hace un tiempo hablamos de él. Cuando yo les mencionaba aquel famoso cigarro que yo les dije que era muy bueno y que para fines de puntuación y de ranking lo veía como uno de los favoritos, y que tenía la disyuntiva de que cómo lo iban a calificar, si como un cigarro dominicano o como un cigarro nicaragüense. ¿Por qué? Lo hablamos en uno de los jueves. Porque este cigarro tiene la particularidad de que es un puro nicaragüense en todas sus partes, o sea, capote, tripa y capa. Es nicaragüense, pero está hecho en Tabacalera La Alianza del amigo Ernesto Pérez Carrillo, que de por sí es cubano. O sea que viva la globalización. O sea, tenemos de todo. Este es un cigarro que realmente habla de que el mundo ya no depende de países, señores, sino desde unión. Sino es el conocimiento. El conocimiento, lo que se sabe. Es una demostración. Por eso, señores, dejen las discusiones de que cuál cigarro es mejor. El mejor cigarro, señores, es el que más se disfruta. Así es. Este fue el número 1. Lo felicitamos a la gente de Pérez Carrillo. Y simplemente, para que sepan, es un cigarro que vale $11.50. Lo tenían la gente de Cabinet, porque, señores, increíblemente se agotó. Pueden ir a probar otros tamaños, pero el cigarro volverá eminentemente. Es un muy buen cigarro, como les digo, lo tiene la gente de Cabinet. Gracias por las atenciones y por conseguirnos el cigarro para poder tenerlo aquí en el programa en el día de hoy. Y nada, señores, como les digo, es un cigarro de la Alianza, Tabacalera La Alianza, está en Santiago. Y ya todos sabemos lo que vamos a hablar de este cigarro. Yo particularmente ya lo he probado, es un muy buen cigarro, excelente cigarro. Sobre todo el tema del sabor en boca y en aroma es maravilloso. Y les voy a decir algo, el número 3, que quedó número 3, fue un cigarro de El Huehuense, de la gente de Foundation Cigars, y nuestros amigos de Smokers tenían tanto el Huehuense Weissman recomendado en Cigar Market, y tenían este recomendado en Cabinet. O sea que cuando la gente de Smokers les recomienden un cigarro, pónganle ojo. Yo no sé si ellos saben de cigarro, pero saben fumar por lo menos. Así y eso es lo más importante claro, en este momento. Es así. Hoy yo voy a dejar que Octavio sea el que seleccione la música, porque yo no tengo ese espíritu navideño que él tiene. Y lo felicito.
Vamos a ver qué nos trae nuestro amigo. Pero aquí cae como anillo al dedo Roy Hargrove con Frosty the Snowman, que a ti te la cantaban cuando tú eras chiquito. Que no fue hace poco. Ok. Bueno, y así, hombre, Roy Hargrove, que lamentablemente se fue a los 60 y tantos años, hace como 2 meses y medio más o menos. Estaba bastante activo en los escenarios internacionales, específicamente en el Blue Note. Tenía semanas pautadas ahí. Y bueno, ahí con su producción de Navidad lo vamos a recordar siempre con ese Frosty the Snowman. Y seguimos aquí con Manuel Herrera en el cigarro, en el segmento Cigarro en Mano. Estoy nervioso con estos invitados. Tenemos la cabina llena. Hemos logrado nuestra primera cacería de marcas. Ya así creo que empezamos con el reto de la semana pasada, y lógicamente nuestra gente de cuarta década no nos hicieron quedar mal. Bueno, aquí vinieron a la primera. Olga al próximo jueves. Y Juan. Vamos a darle un aplauso a Olga y a Juan aquí en el segmento Cigarro en Mano, aquí en Música a las 12. Una pareja envidiable, porque óyeme, combinar ese sentimiento matrimonial con el trabajo, eso deja mucho que decir de ese resultado final, de ese proyecto maravilloso. Bienvenidos, Olga y Juan. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo sé que ustedes son fijos siempre con el programa. No sé. No, pero de verdad. No, Olga me lo dijo. Claro que sí. Por eso lo comento. Tú no lo puedes creer. Pero qué bueno tenerle, porque nosotros, bueno, a través de Manuel, que era una emoción nuestra siempre darle ese abrazo y ese apoyo a lo nuestro, a los nuevos productores. Claro que sí. No, mira, realmente ha sido algo muy importante de que arrancamos con el tema de que vengan los productores, los dueños de tienda y todo eso. Y yo no creo que haya uno mejor que otro, simplemente hay unos más atrevidos que otros. Los que se atrevieron fueron ellos, y aquí están. Así y lo importante es que se están atreviendo con un producto muy bueno, con un producto que tiene representatividad donde sea. O sea, estamos hablando a los que están por los videos. No, una presentación. O sea, son productos de una presentación envidiable. Miren eso. Que no tiene nada que ver. O sea, cuando hablan de marcas emergentes y eso, lo de emergentes es porque son nuevos, pero no porque vienen o sea, no están haciendo, no están improvisando nada, señores. Es un producto de mucha calidad. Presentación bárbara. O sea, y me gustaría que de entrada ellos mismos pudieran explicar o decir qué quieren transmitirle a los posibles consumidores o ya consumidores de su producto. Así es. Sí, queremos agradecer sobre todo la oportunidad de poder estar aquí, a nuestros fumadores y a los que luego se van a agregar a nuestra marca. Es un producto creado con muchísima pasión, con muchísimo amor, que nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí, y el resultado, por el feedback que hemos recibido de los fumadores, es una muy buena fumada. Tenemos dos vitolas diferentes, es una marca que se ha trabajado como resultado de una pasión. Cuarta década habla de eso mismo y cuenta una historia, y dentro de esa historia son dos mezclas distintas. Son un cigarro un toro 56 por 5,5 y un robusto 57 por 4. Ambos cigarros están construidos con 6 tipos de tabaco, y una de sus hojas se añeja en barricas de ron, es la misma que se producen. Bueno, un ron propio de aquí para no hacer ninguna... Lo puede decir. Bueno, Brugal XB. Sí, claro. El patrocinador oficial de Música a las 2. Excelente. Claro. Entonces, estamos pues comprometidos realmente no solo con la marca, donde quiera que vamos. Le damos las gracias a Manuel porque nos ha abierto la puerta en su local, a los fumadores que frecuentan Cigar Market y en otros cigar lounges. Es un producto realmente apasionante, por lo menos no porque el producto sea nuestro. El feedback que recibimos de los fumadores, de los consumidores, es un cigarro con notas de sabor, con buenos cambios, con una construcción exquisita. No, el quema, el tiro, yo lo probé los dos, Sí. Y lógicamente, como hablamos, sientes la diferencia en la fortaleza, lógico por la vitola,
Pero óyeme, qué tiro, qué buen queme tiene ese cigarro, qué bien en nariz, qué bien en sabores, los cambios. Óyeme, de verdad es un best buy. Y yo creo que es un gran producto. Y un best value también. Y porque, un best value. Porque lo que te ofrece por lo que tú pagas, o sea, no hay discusión. Es un producto muy bueno. Gracias a Dios, por lo menos en Cigar Market, desde que empezamos con la promoción y la oferta del martes del Early Smoke, las ventas han sido constantes y se lo digo porque no es porque ellos están aquí, simplemente sucedió en la tienda Cigar Market es una tienda que se especializa en boutique, cosas, marcas pequeñas, entonces hay mucha variedad. Para que tengan una idea, hay más de 800 productos y cuando una marca te vende 10, 15 individuales en una semana es un escándalo. Porque hay mucha competencia. Y de verdad que la gente lo ha probado, le ha gustado. Y ojalá y sigan haciéndolo. Porque sé que hay un esfuerzo detrás de esta marca en forma y se va a llevar un proyecto a largo plazo. No es algo que se va a terminar mañana. Eso les iba a preguntar, Ole, Juan, ya que casi estamos terminando el segmento. ¿Qué viene? ¿A dónde este proyecto nosotros salimos en la República Dominicana porque el fumador dominicano es el paladar más difícil. Nuestras proyecciones son de exportación en mayor cantidad, pero hasta ahora estamos apostando a estas dos vitolas en el mercado local e internacional. Cada cigarro toma su tiempo. El año que viene ya tenemos proyectados los productos que van a salir, que no es mucho, porque cada vez que tú quieres sacar un producto con este nivel de calidad, tienes que dedicarte a fondo en él. No es cuestión de sacar muchos cigarros y tener una amplitud, sino simplemente tener buena calidad constantemente. Eso es lo que nos lleva a la éxito. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que han dado los dos en el clavo. Y más con esa capacidad no solo de producción, sino también de mercadeo y venta que tienen ustedes. Porque mira, si tú dejas a Olga hablar, vendió la fábrica entera. Octavio, yo tenemos un cuento famoso cuando nos conocimos, porque yo iba saliendo del lounge y él llegó y preguntó que cuál es el cigarro que estaba ese día. Y yo iba saliendo y yo dije, el mío. O sea, el mío. Ven que yo te explico perfectamente. En 30 segundos me explica y te está tu video dejado. Me supo, ya tú sabes. Óyeme, qué privilegio, de verdad. Y miren, a nosotros nos llena de muchísima emoción y orgullo conocer jóvenes que estén introduciéndose en esto con ese nivel de compromiso a la calidad como ustedes lo están haciendo. O sea que los felicito por adelantado. No sé si Manuel quiere agregar algo. Sí, yo quiero agregar algo porque este es el primero de una dinámica que vamos a estrenar. Y es que a mí me gustaría que él, como dueño de marca y parte del Cigarro en Mano, rete a alguien de su predilección para que tenga el compromiso de venir aquí a Cigarro en Mano, de Música a las 12, cualquier jueves de esto que pueda. Así será. Okay. ¿A quién vamos a retar? Ustedes son el inicio de este tipo de esta interacción aquí. No, y agradecemos la oportunidad, sobre todo porque abre las puertas no solo para nosotros, sino para todas las marcas que quizás no se arriesgan. Así es. Al final es una comunicación directa con el fumador, con aquellos que quizás no conocen tu producto. Es una ventana que se abre para la comercialización. Bueno, yo quiero retar a mi hermano Saladín. Rey Saladín. Bueno, quedó oficialmente retado. Ya yo me encargaré. ¿Qué figura? Yo me encargaré de traerlo. Y de antemano le digo que hay un dress code para venir aquí. Sí, o sea que. No, yo me voy a encargar de controlar esa entrevista. Quienes lo conocen saben a qué me refiero. Ese es nuestro hermano. Pero ya lo estamos esperando por aquí. Miren, antes de despedirnos, es bueno que la gente sepa si tienen ustedes, están en las redes sociales y tienen. Estamos en las redes sociales como Cuarta Década Cigars. Estamos en las principales tiendas de Cigar Lounge en Santo Domingo, en San Cristóbal y en Punta Cana. Y próximamente en Santiago. En Santiago, que es un escándalo. Sí, tenemos. Señores, gracias. Gracias a ustedes. Y que no sea la última vez
que ustedes no solo aquí en Cigarro en Mano, sino aquí en esta estación Claro nos que visiten. O sea Bueno, que claro que vamos a así estar será. pendientes. Para cerrar nuestra segunda parte del programa, les anuncio, como hoy ya tuvimos el número 1 de Cigarro Aficionado, tenemos pendiente hablar de los rankings o sea, de aquí a final del año vamos a hablar de los rankings que van saliendo de todas las revistas, vamos a decir, calificadas, y vamos a tratar de comentar un poco estos rankings y vamos a traer opiniones vamos a recoger de diferentes grupos y blogs de discusión para hacerlo un poquito más interesante. Buenísimo. Miren, me despido hoy, como este es un cigarro muy particular, con el tema de que fue hecho, o sea, es un puro nicaragüense, pero fue hecho a totalidad en la República Dominicana. Para que no le restemos mérito a eso, les voy a dar un dato, así como le expliqué ya un día las miles de semillitas que tiene un gramo le voy a dar un dato. Desde el momento que se selecciona la semillita hasta el momento que usted se pone en la boca para encender su cigarro, alrededor de 300 manos tocan por ahí. el cigarro que usted se va a fumar. Wow. Entonces, con este dato nos despedimos y recuerden, No fumemos solos. Música a las 12 presentó Cigarro en Mano con Manuel Herrera.